Hola gente, ¿cómo andan? Hoy voy a hablar de la historia argentina, voy a hablar del periodo que va de 1983 hasta 1989, lo que sería el alfonsinismo. Como dije en otro video con anterioridad, terminaba en 1983 asumiendo Raúl Alfonsín la presidencia. Enfrentaban por primera vez en elecciones a los dos partidos más populares de Argentina, ¿no? El radicalismo por un lado, que representa la lucha de las clases medias, rurales y acá urbanas, y bueno, el peronismo que representa, que sería, no siempre hablando en teoría, al trabajador, ¿no? A la clase trabajadora. Bien, enfrentaban las dos y Alfonsín empezó a sacar chapa en la elección esta porque se mostró más vivaz que su contrincante, que era Luder, ¿no? Se mostró más vivaz el hecho de hablar de los derechos humanos, de las violaciones, del juzgar a los militares. Entonces ahí inclinó la balanza y termina ganando Alfonsín las elecciones, representando al Partido Radical. Al sumo Alfonsín, cuando quiere llevar su plan económico a cabo, se encuentra con un país ultra pobre. La dictadura cívico-militar había dejado el nivel de alta desnutrición, de pobreza altísimo, analfabetismo y algo que va a ser muy importante a partir de acá, como nunca fue antes, la deuda externa. El crecimiento de la deuda externa fue altísimo, que van a tardar generaciones y generaciones en pagar. Así todo, Alfonsín tuvo que encarar esta etapa de la historia argentina, un hombre clave, ¿no? En la historia, porque decimos democracia y si la primera imagen que se nos viene es él, ¿no? Y no olvidemos que da ese famoso discurso también en el Cabildo. Representaba la modernización, ¿no? Renovación del Partido Radical, ¿no? Alfonsín, y hay que decir que también algo bueno, se opuso rotundamente a la guerra de Malvinas. Entonces todo ese contexto lo ayudó a ganar las elecciones. Y una vez que asume, empieza lo que se conoce como la primavera democrática. Bien, a todo este problema de la crisis social que habían dejado la dictadura cívico-militar y eclesiástica, se le suman otros dos grandes problemas, por decirlo de modo, o ejes que enfrentar, ¿no? Que era, uno, obviamente, la dictadura cívico-militar eclesiástica seguía todavía vigente el poder militar de algún levantamiento armado, que va a tener varios al final de su mandato, y la presión sindical, ¿no? Los sindicatos peronistas que eran opositores a él van a hacer como de la vida imposible o le van a hacer muchos reclamos, ¿no? Así que bueno, Alfonsín tenía que atacar la crisis social, el reclamo sindical y el poder militar latente todavía. Ya de entrada Alfonsín quiso estimular el consumo interno y hace lo que se conoce como el PAM, que era Plan Alimentario Nacional, que bueno, fue destinado obviamente a un montón de familias, 5 millones, creo 6 millones por ahí. Ya de entrada quiso reactivar el consumo interno. Y con respecto a los sindicatos, quiso limitar la reelección, ¿no? De la cúpula sindical y permitir las minorías que tengan más participación, ¿no? En el tema de este sindicato. Hasta mandó un proyecto de ley y todo, que creo que por un voto, por dos, poquito, no se aprobó. Obviamente la CGT no se iba a quedar con los brazos cruzados, ¿no? Estaba dividida y obviamente por esto se volvió a unir, ¿no? Ante esta derrota, ¿no? En el Congreso por un voto, el ministro de Alfonsín renuncia y asume otro que tiene otro papel más de secretario de Estado, por decirlo, además de ministro de Trabajo, ¿no? Era un papel mucho más importante. Pero mediando diciembre, creo que era el 15, se crea la CONADEP, ¿no? Que iba a ser la encargada, bueno, de investigar los asesinatos, los homicidios, la tortura, las violaciones a los derechos humanos que hizo la dictadura. Entonces ya de Chapa fue a los tres ejes de su campaña. Lo que hace Alfonsín es darle, para que encabece todo este proyecto, a la justicia militar, pero esta dice que se niega a juzgar a colegas, no a tocayos. Entonces, increíblemente en la historia se tiene que hacer cargo, obviamente, la justicia civil, ¿no? Y recién en 1985 se los condena a los militares, porque claro, tardaron 2 años, ahí habrán quemado un montón de papeles, habrán lavado todo, porque la justicia militar, que es la que se tenía que hacer cargo, no se hizo. Entonces Alfonsín encaró esto, algo inédito en la historia, encaró la sociedad civil, fue la que lo juzgó. Así que bueno, acá punto a favor de Alfonsín, que bueno, lamentablemente después se va a ir diluyendo su gestión. Y seguimos ahora en lo económico. Está todo parado, todo trabado. ¿Por qué? Porque los salarios no están acordes a lo que sería la economía y por otro lado Alfonsín tiene que sufrir la presión de los grandes grupos económicos que ya estaban manejando, herederos de la dictadura cívico-militar eclesiástica de capital nacional e internacional, que presionaban al gobierno, como sé que estamos en un contexto neoliberal que va a estallar en el 2001, que presionaban al gobierno para que tome medidas así, ¿no? Porque el mundo estaba cambiando, ese capitalismo, como yo dije, New Deal, ya cambió y ya estamos en la que sería el neoliberalismo, que se está estancando ese nuevo liberalismo que parecía bueno, se está estancando, que después va a resucitar con la caída de la Unión Soviética en los 90. Y ante esta situación así trabada, obviamente le va a generar el fantasma de la inflación. Y encima todo esto era fogoneado por los grandes medios de comunicación de capital nacional e internacional. Acá en Nacional los dos más importantes son La Nación y Clarín, que le hicieron la vida imposible a Alfonsín durante todo su mandato. Hay que decir que ellos fueron cómplices de la dictadura cívico-militar, son los herederos, ¿no? Los que quedaron de ese régimen, obviamente le van a hacer la vida imposible. Incluso me parece que Alfonsín lo critica en un discurso a Clarín, ¿no? Que dicen, fíjense que el diario Clarín, no sé qué, búsquenlo que lo van a encontrar. Así que bueno, ahí medio panorama, medio para la vuelta a la democracia, medio raro, ¿no? Alfonsín tuvo que lidiar con todo esto. Ya estamos cerca de las elecciones no legislativas parlamentarias y bueno, el gobierno busca reactivar, ¿no? Y establece un plan económico, el que todos conocemos, el famoso frío austral.
¿no? Que era, bueno, un cambio de moneda, así podía mejorar un poquito los salarios y por ende, bueno, encarar así la legislativa. Con esto también regulaba el tipo de cambio y las tarifas de los servicios. Así que bueno, más o menos ahí la piloteó. La piloteó porque se ajustaba este plan económico de shock, se ajustaba a lo que querían los creadores, ¿no? Los acreedores, organismos institucionales del grupo de poder económicos nacionales e internacionales. Y cuando gana las elecciones, Alfonsín se siente fuerte y saca un plan más ambicioso, que era trasladar la capital de Buenos Aires a Viedma. Logra aprobarse en el Congreso, pero no logra una adhesión de la sociedad. Vaya a saber por qué, no sé. Cuestiones que se quedó en la nada ese proyecto, que hubiese estado bueno, la verdad, o al menos a ver qué onda. Trasladar la capital para que se descentralice un poco todo de Buenos Aires, ¿no? Recordemos que Buenos Aires a partir de 1853 empieza a centralizar todo, ¿no? Las élites hacen alianzas con las élites porteñas, hacen alianzas con las élites de distintas provincias, siempre salen beneficiosas todas, pero Buenos Aires quedaba mejor parada. Entonces es una forma de eliminar el centralismo que hay, pero bueno, en fin, no sé, la sociedad no tuvo mucha adhesión y entonces no se llevó a cabo el proyecto pese que se sancionó en el Congreso y todo. En febrero del 86 arranca la segunda parte del Plan Austral, que tenía como objetivo reducir el déficit fiscal y estimular las importaciones. O sea, mucho más ortodoxo se hace el plan aún más. Esto parecía frenar un poco la inflación, pero no es así, siguió aumentando. Ya en el 87 saca un par de medidas progresistas como la reforma educativa, que buscaba, bueno, lidiar con distintos sectores de la educación para, bueno, llevar a cabo un plan moderno, ¿no? De eliminar ese plan de la dictadura cívico-militar y establecer uno mucho más moderno. Saca la ley de divorcio en contra a la Iglesia Católica, obviamente a todos los sectores de la religión ultraconservadores, ¿no? La cúpula de la Iglesia Católica y también la derecha nacional, ¿no? Así todo, bueno, esas medidas progresistas estuvieron muy buenas. Acá también le damos el ok a Alfonsín en su plan económico que la verdad trajo consecuencias que todavía estamos pagando. Ya en el 87 lo que hace Alfonsín es, bueno, tras hablar con distintos sectores, ¿no? Del poder económico y sindical, liberaliza un poquito la economía, ¿no? Porque ya se le estaba viniendo a pique, ya estamos hablando de 1987, y encima el sector del campo, ¿no? El sector ruralista empieza a presionar al gobierno, ¿no? Uno de los sectores de mucho poder en Argentina, si no es el más poder obviamente la sociedad rural, ¿no? La que está acá en Palermo. Entonces Alfonsín tuvo que encarar en 1987 con esto. Y acá empieza algo clave, los levantamientos armados, ¿no? Claro, porque ¿qué pasaba? Empezaba a jugarse a los militares y obviamente algunos se querían zafar. Entonces empiezan a hacer distintos levantamientos armados a lo largo del país, porque bueno, obviamente se oponían a ser juzgados, ¿no? Increíblemente pero real, en plena democracia se empezaban a levantar grupos armados. Y llegamos al 24 de diciembre de 1986. ¿Qué pasa acá? Alfonsín, debido a estos actos de disciplina que había en los distintos regimientos, porque obviamente se ve que tenían algo ahí que le estaba tocando sus intereses militares, no sabía que le iban a tocar, le llegó el 8, como decía el Chavo, ¿no? En la serie empiezan estos levantamientos. Bien, entonces ¿qué hace Alfonsín el 24 de diciembre de 1986? Saca la ley de punto final. ¿Qué quiere decir esto? Que si las causas no progresaban 30 hasta 60 días, si no me equivoco, esa causa que se le hacía a determinado grupo militar o agente militar proscribía. Y fue un tremendo retroceso porque Alfonsín se cansó de decir campaña que íbamos a jugar. No tuvo aguante, como decimos acá en Argentina, y sancionó esa ley. Empieza a resquebrajarse ese gobierno, ¿no? Ya en el 86 ya entra en una fase de decaimiento, de popularidad. Se empieza a finalizar lo que sería la primavera democrática, ¿no? En el medio, Maradona nos deleita en México 86 con una exhibición de fútbol impresionante. Yo soy futbolero, lo tenía que decirlo, ¿no? Bueno, pero en fin. Entonces tenemos este escenario, la ley de punto final. Y ya pasamos de diciembre del 86 a la Semana Santa del 87, ¿no? Donde hay distintas sublevaciones militares en los distintos cuarteles, ¿no? Empieza en Córdoba y se empieza a distribuir en todo el país. Y bueno, la figura de todo eso fue Aldo Rico, que de Misiones se traslada a Buenos Aires, empieza distintos quilombos, ¿no? Porque ya se dieron cuenta que le pudieron entrar por ese lado al gobierno. Le hacemos quilombo y capaz que nos saca una ley, algo que nos favorece. Encima Alfonsín le dice al ejército, al otro, que agarre y socave, ¿no? O sea, apaguen ese levantamiento, pero el mismo ejército que no estaba ahí, no estaba en el levantamiento, se niega a reprimir a sus propios compañeros, algo increíblemente pero real. Entonces Alfonsín no le queda otra cosa que negociar de otra manera, porque si el ejército, que es fiel a la democracia, si no quiere socavar esto, me parece que vamos al derecho a la vez, ¿no? Como se dice popularmente acá en Argentina. Da el famoso discurso en la Casa de Gobierno donde dice Felices Pascuas, la casa está en orden. Esto creo que fue ya el jueves de Semana Santa, por ahí jueves, viernes de la Semana Santa, donde da este famoso discurso, búsquenlo en YouTube.
que lo van a encontrar, que está completo y todo. Pero queda una sensación rara, o sea, como diciendo que los militares no se fueron del todo, que el gobierno no los puede controlar, es tibio, y bueno, y así todo, entonces saca la famosa ley de obediencia debida. Un masazo que ese gobierno se dio solo, porque Alfonsín ha dicho que no, que los militares vamos a jugar. Esta obediencia debida era mucho peor que la de punto final. La obediencia debida decía que algunos militares de menor rango, no tan altos, podían quedar libres porque estaban obedeciendo las órdenes. Prácticamente así de increíble. Esto es increíblemente pero real. Sumale esto al quilombo económico que tenía. Alfonsín solito se metió en esto. Increíblemente pero real. El que dijo que iba a jugar a los militares tomó esta medida. Al quilombo de los milicos tenía el quilombo sindical. Toma algunas medidas, pone al derete de ministro y toma algunas medidas, o sea, para acercarse al peronismo ortodoxo, y ahí logra apaciguar un poco. Y bueno, acá el peronismo con esto, que eran los sindicalistas, retoma fuerza y gana las elecciones en la provincia de Buenos Aires y en alguna que otra más, me acuerdo, con Cafiero, me parece, si no me equivoco, a la cabeza. Entonces el peronismo se siente fuerte para las elecciones del 89. A todo esto continuaban las sublevaciones militares, ¿no? Esto no se iba mal, que me parió. Y otra vez encima para colmo fue Aldo Rico desde Corrientes, esta vez que se subleva, o sea que es el segundo levantamiento, si no mal no recuerdo, cara pintada. Otra vez ya se dieron cuenta que los militares le pueden golpear ahí a Alfonsín, encima teniendo el quilombo sindical, está el gobierno combatiendo dos frentes. Me parece que fueron muy pillos ahí ellos en ese sentido. Esta vez no hubo corchazos, ¿no? Pero queda la sensación de que no se resolvió nada y que el gobierno sigue siendo tibio. Llegamos ya a diciembre de 1988 y hubo la tercera sublevación cara pintada. La primera fue, como dije, las dos anteriores, mejor dicho, fueron con Aldo Rico. La tercera, Mohamed Ali, no sé qué era, que se retobó, que empezó en Campo de Mayo, creo, y se traslada a Villa Martel. En ese sublevamiento hubo muchas muertes, etcétera, etcétera. Cuestión es que hubo rendición y bueno, se absolvieron a todos los que se sublevaron, menos a este Mohamed Ali, no me acuerdo el nombre, la verdad, nombre raro. Este dice que asumió todo él. Cuestión es que ahí empieza el inicio del fin a los juicios militares, ¿no? Porque ya le encontraron la vuelta. Una de las condiciones fue esa. Y a esto le volvemos a sumar el quilombo de la economía. La inflación no cesa, ¿no? Y las reservas del Banco Central se están quedando sin nada, ¿no? Se está quedando el Banco Central en la lona y las tarifas no aumentan. Lamentablemente va a agarrar su último año ante la elección de Alfonsín con una crisis espectacular. Y ya llegamos al verano de 1989 y otro levantamiento, otro quilombo militar tiene que enfrentar este gobierno. Pero esta vez fue un grupo, ¿no? Del ex ERP que se metió ahí en la tablada, ¿no? Y bueno, quiso tomar la tablada, cuestiones que agarraron y bueno, lo pudieron socavar. Fueron la poli y el ejército los que lograron socavar esto. Hubo muerte a ambos lados, tanto de estos guerrilleros como también de las fuerzas de seguridad. Entonces dice que Menem estuvo detrás de todo esto. La verdad es que nunca se pudo comprobar para mí, sí, pero bueno, en fin, si no hay nada comprobado, para la justicia no es nada. Y volviendo a lo económico, ¿se acuerdan que le dije el frío austral? Bueno, agarra e inaugura otro plan económico conocido como el Plan Primavera. Pese a ser en invierno, lo dicen así, Plan Primavera, que también no logró funcionar y la inflación siguió sumando hasta que se convirtió en hiperinflación y se trasladó en lo que va tristemente se va a volver los diciembre de Argentina, ¿no? Los finales de año de Argentina, en saqueos, en todo ruido, quilombo, descontento social espectacular que va a estallar todo en el 2001. Acá empieza la primera cara, el 89, la cara más fea de los argentinos, ¿no? Los saqueos y termina siendo en hiper y bueno, así hay todo, van a elecciones y gana el peronismo, ¿no? Que se sintió fuerte cuando ganó aquellas elecciones Cafiero. Así que bueno, inicia en 1989 el periodo más neoliberal, ¿no? De la historia argentina, que va del 89 al 2001, que va a estallar en la peor crisis de la historia argentina, desmantelamiento del Estado, de las instituciones públicas, achicamiento estatal, cierre de ferrocarriles, apertura indiscriminada de productos extranjeros y una barrera arancelaria que perjudicó a la industria nacional, ni hablar de los cierres de los ferrocarriles que dejó pueblitos del interior como pueblitos fantasma, villas miseria acá en el conurbano, existían, pero aceleraron montones, vamos a hablar otra época, en otro video. Así que bueno, Menem asume las banderas del justicialismo, pero lentamente no hizo nada de justicialismo como quería la gente. Pero eso va a ser otra parte de otro video. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado este repaso de la época de Alfonsín, un hombre clave en esta historia argentina. ¿Por qué clave? Porque es el primer presidente de la democracia que tuvo que enfrentar a todas las corporaciones que fueron las grandes beneficiadas de la dictadura militar, ¿no? Las corporaciones económicas, políticas y sociales, que no, salvo los sindicatos que fueron los únicos que le pelearon, que también se lo opusieron a Alfonsín, pero también le pelearon la dictadura. Después a las corporaciones mediáticas, ni hablar, también todas esas corporaciones tuvieron que Alfonsín hacerse cargo con todo esto, más los problemas sindicales. Así que bueno, así que es una historia, dirá si fue buena o mala su presidencia. En cuanto a lo económico, la verdad es que empezó bien, pero terminó mal. Así que bueno, gente, en mi opinión, yo no coincido con la segunda etapa de su mandato, sí en la primera cuando enjuició a los militares, pero bueno, en fin, opinión mía y la historia dirá si el gobierno fue bueno o malo. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado. Si es así, denle me gusta y compartan y nos estaremos viendo en la próxima. Hasta luego.